Eso, pues, opuso una resistencia de mucho tiempo. Algunos afirman que hasta 2 años. Y en ese lapso, inclusive, Juan, él alcanzó a quemar algunos barcos romanos, utilizando unos espejos especiales que proyectaba contra las velas de los barcos, obviamente recibiendo los rayos del sol y reflectándolos contra esos barcos, y quemó varios barcos. Mantuvo en jaque a la flota romana durante buen tiempo, algunos afirman que unos 2 años. Pero cuando ya vino la invasión general, que lograron entrar a la ciudad, llegó un soldado, y él estaba agachado y estaba haciendo, no sé, unas operaciones matemáticas, o en todo caso estaba desarrollando algún problema sobre la arena. Y a pesar de que el cónsul Marcelo había ordenado tajantemente que le respetaran la vida, como él levantó la vista y le dijo: vea, por favor, quítese de ahí que me está pisando estas figuras, el soldado no se aguantó el varillazo y lo mató. Así murió Arquímedes. Y fue una manera muy infame de morir, porque imagínese usted, simplemente porque le dijo al soldado que se hiciera a un ladito, que no le dañara las figuras que tenía pintadas en arena. Imagínese hasta dónde llegó. ¿Ah? Bueno, casos de esos se han dado mucho, y precisamente en esas situaciones de conquista en donde llega un ejército y se apodera de un pueblo, de un territorio, y comete cualquier cantidad de tropelías. Esos actos de crueldad, pues realmente históricamente son muy repetitivos por los problemas de la guerra, los problemas del enfrentamiento, el problema del choque cultural. Muchas cosas pasan ahí, pero es triste que muera un personaje como Arquímedes de una manera tan vil. No, yo creo que se merece una muerte mucho mejor, mucho más digna, pues, por lo menos, ¿no? Como decía Ernest Hemingway, si quieres morir heroicamente, tienes que vivir peligrosamente. Y Arquímedes, que inventó nada menos, pues, o que descubrió, pues, toda esta ley del desplazamiento de los cuerpos en el agua, que trabajó con tanto, con todos esos conceptos que fueron base de la física moderna, ¿no? El de las palancas, de la utilización de la óptica, por ejemplo, la matemática. Es triste que muera de esa manera. Es un deceso de esos que nunca se lamentarán en la historia. Eso es como don Pablo Morillo, cuando llegó aquí de pacificador, que le echó mano a los intelectuales, ¿no? A la gente que sabía, y los fusiló. Ese no persiguió negros, ni persiguió indios, ni tocó gente así, raza, sino que le pegó fue a las cabezas. Y cuando le fueron a pedir clemencia por uno de los próceres, tal vez el sabio Caldas o uno de los que formaban parte de ese grupo, sencillamente contestó tajante y cínicamente: España no necesita de sabios. Qué tristeza. Qué tristeza. Y así como la muerte de son muertes inútiles, hombre. Hey. Como la misma muerte de Sócrates. La de Sócrates, terrible. Acusado de esa manera tan infame de pervertir a la juventud. Uh-huh. Y la forma como lo además condenan. Que fue una intriga, ¿no? Exactamente, una intriga. La forma como lo condenan y como ejecutan la sentencia, pues, con la cicuta. Y esa es otra muerte que uno considera definitivamente una muerte inútil. Pero hay muchísimas así. Y me sorprende mucho en el caso de Arquímedes y de Sócrates, ya eran personas, pues, que en aquella época eran de edad avanzada. Arquímedes, por ejemplo, había nacido en el 287 y murió en el 212 antes de Cristo. Lo estoy tomando de un libro de historia
de la página 194. Un libro de historia sobre hechos, sobre curiosidades universales de Carlos Fisas. Y resulta que en el caso de él, la forma como lo matan es supremamente infame, y sobre todo la pérdida que significa para la humanidad. El que hayan matado a una persona de esa manera tan vil, como sucedió con Arquímedes, y como sucedió también con el sabio Caldas y otros tantos, cuando fueron ejecutados por Pablo Morillo. Pero también yo creo, Juan, que este tipo de personas mueren como en el instante justo de sus vidas, y aunque sean muertes provocadas, da la sensación de que ya ellos han cumplido, más que un ciclo vital, han cumplido han completado su obra. Algunos han dejado obras inconclusas, naturalmente, pero es como ya redondear la vida. Sin embargo, me llama mucho más la atención la muerte de personas que han trascendido en la historia de la humanidad, que han marcado la historia de la humanidad y que han muerto supremamente jóvenes. Alejandro Magno murió de 33 años, había nacido en el 356 a.C. y murió en el 323. Y algunos afirman que él murió simplemente porque ya estaba hastiado de triunfar, hastiado de ganar y hastiado de la vida. Ya para él no tenía sentido seguir luchando si lo había conquistado todo. Ya inclusive algunos de sus generales estaban insatisfechos con él, porque ya no quería ni siquiera salir al campo de batalla, sino que se comportaba como un príncipe persa, con sus atavíos de rey y todas esas cosas, y entregado pues a la vida muelle, a la rumba, a la orgía. Y acuérdese cómo muere él. Algunos dicen, hay historiadores que afirman, y es una teoría generalmente aceptada, que murió debido a unas fiebres contraídas por el clima malsano. Pero hay otra vertiente, y es la que al parecer ha tomado más fuerza en los últimos años, y que la han sabido sustentar muy bien, y es que él murió fue envenenado. Y se cuenta que cuando estaba ocurriendo eso, la noche en que él murió, parece que le daban vino, y da la sensación de que él intuía que lo estaban envenenando, y sin embargo mansamente se fue tomando ese veneno, al parecer, y murió a los 33 años. Pero no ha existido un general más grande que ese en toda la historia de la humanidad, ni alguien que haya alcanzado a expandir tanto su imperio como Alejandro Magno en su momento, que fue flor de un día. Fue flor de un día porque su campaña fue de 12 años. A los 12 años simplemente se extinguió, porque cuando él murió, acuérdese que poco antes de morir le preguntaron que cómo se imaginaba sus funerales, y él dijo: demasiado sangrientos. A ver, miremos a Alejandro Magno ahí en una de esas rumbas. Miremos la imagen de Alejandro. No, ya es en el lecho de muerte. Sí, ya está. Sí. Ya se le ve exangüe, pues ya está a punto de expirar. Así es. Entonces, el concepto general de la historia, o el juicio histórico de Alejandro, es que murió víctima de sus excesos. Normal. Pues un joven que empezó tan temprano y que se metió tan de lleno en las aventuras, en contingencias que en los que estaba jugando la vida en todo momento, pues en algún momento la iba a perder. No murió como un soldado, pues no murió en batalla, ni murió digamos, como sería el ideal de muerte de un vikingo, ¿no? Morir peleando. Pero de todas maneras, pues murió conquistando, murió siendo el conquistador del mundo conocido, porque, a ver, toda esa parte de Europa, del sur de Europa, y de todo ese Mediterráneo, y después meterse por el Asia, y llegar casi hasta la India.
Tanto que en la India quedó un título tomado del título de Alejandro. Alejandro lo llamaban Magno, ¿no? Por ser el grande, pues, ¿no? Pero también le decían Magnum Regis o Magnum Regis, que era el rey máximo, ¿no? El rey grande. Y de ahí salió un título indio, pues, ¿no? Porque hindú es de la religión, pero un título de los dignatarios indios que fue el Maharaja. Eso es tomado de ahí, del título que le dieron a Alejandro. De manera que un tipo que es capaz de llevar toda esa influencia hasta tan lejos, a culturas tan distantes y tan diferentes, tenía que ser muy importante, tenía que ser un hombre pues extraordinario. Pero como pasa también con estos hombres grandes, con estos personajes de la historia, pues llega un momento en que se cansan, ¿no? En que en la vida ya les pesa, ya han vivido demasiado, han trajinado demasiado sus experiencias y sus vivencias, y entonces mueren en cualquier lance, mueren de cualquier manera. Recuerde usted, por ejemplo, Atila. Atila también murió en esas juergas, en esas tomas impresionantes de vino que él tenía, y que precisamente pues lo fascinaban, ¿no? Porque tal vez una de las armas más poderosas que tenían los europeos en contra de enemigos que venían de otras culturas, quien lo creyera, era el vino. El vino, cuando los agarraba y los fascinaba, los envolvía en ese sopor de un mundo maravilloso, ¿no? Que es el que produce el vino, pues, ¿no? Ese transporte, ¿no? Ese trance que se da con el vino, pues, hombre, cautivó a mucha gente. Uno de ellos fue precisamente el hijo de Genghis Khan, que por eso no logró conquistar Europa, porque antes de llegar a dar la orden de acabar con Europa, se murió de tomar vino. Le gustó tanto que se excedió y llegó ya a un punto en donde ya no pudo más. El caso de Atila también. Atila se entregó al vino y lleno de confianza, porque él era el temor de Roma, ¿no? La llegada de Atila a Roma pues ponía a temblar verdaderamente a los romanos, aunque había una cosa que a él lo asustaba, que era el símbolo de la cruz. En una toma de esas, en un campamento, estaba celebrando su matrimonio con Íldico, una princesa burgundia, y al otro día se iba a casar con una hermana del emperador Augusto, que se llamaba Honoria. Íldico era como una especie de esclava que él tenía, ¿no? Él ya estaba con Íldico hacía mucho tiempo. De pronto estaba ya organizando sus cosas, porque presentía algo, ¿no? Que iba a morir. El caso es que el maltrato que él le dio a Íldico, porque la humilló y la vejó en todo sentido, pues la llevaron. A ver, vamos a ver a Atila, Carlitos, por favor. Bueno, ahí está representado en una aunque pintura. Pues estas imágenes no son muy fieles, porque él era pues de facciones más cuadradas. Sí, aparte de eso, usted sabe que Atila también era pequeñito, se dice que Atila era de baja estatura. 65. Era de muy baja estatura, no tenía pues esa apariencia de... Ahí aparece más bien como un vikingo, ¿no? Como una representación de Thor, ¿no? El dios de los vikingos. Pero bueno, esos son de todas maneras representaciones de los artistas de la época. Y ahí aparece saqueando a Roma, ¿no? Llevando de muchachos y dejando un tendal de muertos. Aunque él no alcanzó a entrar a Roma, no pudo entrar a Roma.
No porque negociaban con él, ¿no? Y además él le tenía mucho miedo a la cruz. Él veía ese símbolo y se asustaba. Era para él una especie de agüero, pues, de superstición que lo frenaba cada vez que veía el símbolo de la cruz. Por eso cuando Íldico lo apuñaló, naturalmente que esto es una versión histórica, puede ser amañada, puede ser simplemente asociada con el miedo de Atila. Cuando Íldico lo apuñaló, él miró hacia abajo y vio que el puñal que tenía clavado en el estómago tenía el símbolo de la cruz y proyectaba su sombra ahí sobre su cuerpo. O sea, murió víctima de su miedo. De lo que más... Así es. Mire, otro que yo recuerdo que también murió joven, y que hay una versión según la cual cuando fue a partir para la guerra de Troya, su madre Tetis le dijo: no te vayas, y tendrás una vida muy larga. No fue como un consejo de que no partiera, sino más bien como las opciones. Dijo: si te quedas, vivirás una vida muy larga y vivirás en paz. Si te vas a morir muy pronto, pero vas a ser inmortal. Y al parecer él eligió la segunda opción y por eso partió, y de hecho fue inmortalizado en la obra de Homero, en la Ilíada, precisamente porque de acuerdo con lo que dicen pues algunos estudiosos, él simplemente asumía que la vida heroica tenía que ser una vida corta, que no podía ser una vida larga. Una vida concluida en la cama para él no tenía sentido, y por eso más bien prefirió irse y morir. Recuerde que él muere flechado por Paris, que le clava la flecha justo en el único sitio en que era vulnerable, en el calcañar, llaman pues el talón de Aquiles. En su talón, y ahí le clavó la flecha. Y muere muy joven, muere supremamente. Es decir, aunque para la época y con la expectativa de vida de la época era un tipo adulto, hoy lo miraríamos como una persona muy joven. De hecho era muy joven cuando él murió, y así por el estilo, hombre. Y me ha llamado mucho la atención eso, Juan, porque es que da la sensación de que muchos de estos héroes, para lograr la inmortalidad, algunas veces precipitan sus muertes, o las propician, o simplemente se entregan mansamente como al destino. Acuérdese que cuando, y ya pues no es una persona tan joven, Julio César, en el año 44 a.C., fue apuñalado, y entre los conspiradores estaba su hijo adoptivo Bruto. Cuando él vio a este y le dijo la famosa frase: tú también, Bruto, hijo mío, cuando él vio, ya no se quiso defender, simplemente se entregó mansamente a la muerte. Y recuerdo también, Juan, no sé, de otros personajes que han elegido la muerte casi que de manera voluntaria, como una forma de pasar a la eternidad como héroes, o quizás por la misma muerte y por su juventud permanecer como en el recuerdo de una manera fresca y lozana. A ver, hombre, miremos la muerte de Julio César. Ese es muy famoso, ese cuadro. Claro, ese cuadro es de quién, tal vez de David, ¿no? Probablemente. ¿De quién? De David, el famoso pintor de la Revolución Francesa. Pues el estilo es parecido. Bueno, el autor pues no tiene tanta trascendencia. Sí, eso no. Sí. No agrega ni quita la historia. No. Lo cierto es que ahí lo están apuñalando, y él simplemente se entrega mansamente a su destino, y mucho más cuando ve que uno de los que
no solamente lo ha apuñalado, sino que uno de los artífices de ese complot, de esa conspiración, era precisamente su hijo Bruto, o Brutus pues. Y es una historia que se repite. En este caso pues no era un hombre tan joven, pero se repite en el hecho de que se entregan como mansamente, como a veces buscando ellos mismos la muerte. Yo recuerdo, Juan, y creo que usted conoce esa historia mucho mejor que yo, cuando murió Federico García Lorca, que a Federico García Lorca le pidieron insistentemente que no fuera a Granada, que lo iban a matar, y sin embargo él fue como a una cita con la muerte, Juan. Pues hay una canción, ¿no? Morir en Granada, que fue es una especie de canto de una égloga, pues, como las que hacían en la antigua Grecia a la muerte de García Lorca. Sí, efectivamente, pues cuánta gente no ha ido a la muerte a pesar de que sabe que va para la muerte. En eso muchos de los héroes, el mismo Aquiles, por ejemplo. La verdad es que Aquiles es considerado un semidios. Él es el héroe nacional. Tetis y Peleo. Pero acuérdese que Peleo había estado con los argonautas, con una Nereida. Tetis. Por eso era una Nereida, era una deidad de esas del agua, ¿no? Y entonces con Tetis lo crió y me imagino que ella misma lo sumergió en el agua en aquella laguna Estigia, para que se volviera invulnerable, menos en la parte de donde lo cogió, de los talones. El caso de Aquiles es que él es el héroe nacional de Grecia, pero hay una asociación interesante, y es que Alejandro Magno leía mucho a Homero, y admiraba enormemente a Aquiles. Él quería ser Aquiles. ¿no? Quería ser como Aquiles. Y bueno, ahí tiene usted más o menos una relación entre lo que es el héroe Aquiles y después lo que siguió con Alejandro. A ver, ahora sí me acuerdo de ese que inventó, mejor dicho, que descubrió, o que planteó mejor, ¿no?, la teoría de los conjuntos, que fue Galois en Francia. Estaba en la época del romanticismo. En la época del romanticismo, pues el duelo era la forma más, digamos, más rápida, más, digamos, preferida, ¿no?, de aquella gente que vivía en esos sitios bohemios. Con el duelo zanjaban todas sus dificultades, ¿no?, sus desavenencias y sus controversias. Entonces el duelo se volvía ya prácticamente un deporte, así como todos estos muchachos ahora que están matando por ahí en las esquinas. En esa época el duelo era con el sable y pues por lo menos hacían uso de su destreza para enfrentarse a otro. Eso le pasó a Galois. Galois estaba simplemente tomándose un vino por allá en una taberna, y un perdonavidas, un pendenciero de esos, un tipo de esos problemático, empezó a molestar a una prostituta, hasta que Galois ya no se aguantó e intervino para hacer respetar pues a la mujer.
Entonces el tipo dijo, es que es con usted también. Entonces lo retó a un duelo. Se quedaron de encontrar al otro día. Todos los amigos le dijeron, el hermano de él, hombre, no te vas a batir en duelo con ese animal, porque ese es un peleador, ese te va a matar. Y no, yo tengo que cumplir con esto. Yo tengo que cumplir con ese compromiso, es un compromiso de honor, y bueno, ese era el sentido del honor que tenían todos esos muchachos románticos. Se quedó toda la noche escribiendo la teoría de conjunto para dejarla a la posteridad. No sé si la dejó a su hermano o a un amigo, pero él la desarrolló esa misma noche porque sabía que lo iban a matar. Él sabía que él no iba a salir vivo de ese enfrentamiento, de ese lance. Entonces, con la convicción de que lo iban a matar, pues se puso a agilizar desesperadamente el planteamiento de la teoría de los conjuntos. Y efectivamente terminó y salió y se fue para el duelo y lo mataron, y listo, se acabó Galois. Ahí queda un muchacho de 21 años, hombre, de 21 años, ¿no? Un talento, pues, ¿no? Porque esa genialidad de ciertos personajes, sobre todo en el campo de la matemática y de muchas ciencias, pues es algo extraordinario. Pero se perdió ese sabio, se perdió ese valor humano, precisamente por una situación un poquito absurda, pues una situación completamente ridícula, y por ese mal sentido del honor, entendido pues el tener que cumplir con un duelo con un sujeto que no vale la pena, que no valía nada, pero ahí murió algo que a la hora de la verdad tampoco valía la pena. No, pues imagínese defender a una mujerzuela. Lógicamente que una persona como ser humano pues merece todo el respeto, pero no para hacerse matar, hombre. Pero no la persona, yo no hablo de la persona, sino por algo tan baladí. Sí, la verdad, pues, que no. Sí, en un ambiente de esos tan sordido, lo lógico es que ocurran ese tipo de cosas. Pero si apareciera gente que cada noche por estas circunstancias se va a hacer matar, yo creo que ya se habría acabado el mundo. Y mire, a mí me sorprende mucho la forma como mueren estas personas regularmente. Los grandes mueren jóvenes y habitualmente en circunstancias que no son naturales, pues en circunstancias diferentes, en un contexto distinto, o por violencia o por accidentes, pero regularmente mueren muy jóvenes. Al margen de cuánto fue su aporte o no, recuerdo otro caso que fue el de James Dean, el rebelde sin causa, que el niño terrible del cine de los 50, ¿no? Sí. Que algunos afirman murió fue de amor. Prácticamente hizo lo posible, aunque el día del accidente y la forma como le estrellaron el carro, el otro tipo tenía. Ahí tenemos a James Dean, mírenlo ahí, el rebelde sin causa. Y es que esa era esa fisonomía, pues da una clara imagen de lo que él era. Sí. Y estaba muy enamorada de Pierangeli. Ana María Pierangeli. Sí, señor. Y se quería casar con ella, pero su familia se opuso rotundamente, porque él tenía fama pues de niño terrible y de bohemio y de borrachito, no lo dejaron casarse. Y el día en que ella se casó con otro tipo, loquito, ¿no? Y el día que ella se casó con otro tipo, él llegó a la puerta de la iglesia para verla de lejos. Para verla de lejos, y parece que ni siquiera la pudo ver. Y no sé, es decir, y al poco tiempo, no sé si fue esa misma semana o ese mismo día, ese mismo día no. En todo caso fue muy poco tiempo después que se estrenó un carro de aquella época, si no estoy mal, un Porsche.
Un Porsche, sí. Un Porsche. Ojo, pues que pudo haber sido también otro carro deportivo, ¿no? Porque... Porsche, bueno, cualquier pendejada de esas, pero era un carro deportivo, que andaba muy rápido. Eso es. Sí. Y entonces iba por una carretera y parece que el otro se salió de su carril y se estrelló contra él. Algunos dicen que él andaba buscando deliberadamente la muerte porque era muy amante de la velocidad, y de hecho hacía poco tiempo paradójicamente había grabado un mensaje, que no comercial, sino un mensaje de una campaña en la que le pedían mostremos el carro, a ver, entre otras cosas. Eso es un Porsche, sí. Hey. Como le parece, ese fue en el que se mató. Y entonces él había hecho una campaña en la que invitaba a los jóvenes a andar con mesura en las carreteras para evitar accidentes de tránsito. Al poquito tiempo se mató. Pero la cuestión también pasa por este lado, Juan. Uno tiene la imagen de ese James Dean muy fresca, y de un niño. Y no sé si es las mismas circunstancias, pero uno no se alcanza a imaginar un James Dean viejo, como era un Paul Newman cuando ya estaba envejecido, o como era un Robert Redford, o Steve McQueen, que murió pues de cáncer, no murió tan viejo. A ver, yo veo el carro. El accidente. Bueno, ese carro quedó muy desbaratado, ¿no? El accidente fue después del accidente tremendo. El producto de ese accidente. Iba a una velocidad seguramente que muy alta. Pero es que esa es la vida del rebelde, ¿no? El rebelde que se enfrenta a una sociedad que no puede cambiar. El caso, por ejemplo, de sus amoríos con Ana María Pierangeli, era nada menos que una muchacha católica, criada en un hogar italiano, de esos tradicionalistas, pues, de hacha y machete, ¿no? Pues con todos los valores, digamos, tradicionales de todas estas formas de vida, de todos estos hogares. Entonces no tenía acceso a la muchacha, no podía, pues, fácilmente llegar a ella. Y además la muchacha, pues, comprometida. Eso indudablemente que le tuvo que haber causado un tremendo sentido de frustración y de hastío, ¿no? De impotencia, tal vez. Impotencia también, ¿no? Y era un adolescente que le gustaba la aventura. Es que apenas alcanzó a hacer 3 películas. Gigante, Al este del Edén y Rebelde sin causa. Y surgió en el mismo momento que Marlon Brando. ¿Se imagina él con la edad de Marlon Brando cuando Marlon Brando murió? ¿Cómo se vería un James Dean? Él tenía que morirse así. Se vería muy para distinto, ser un ícono. ¿no? Completamente. Pero era el mundo ese de las pandillas, ¿no? De las pandillas juveniles, de estos muchachos locos que estaban entregados completamente al alcohol, porque el estimulante que ellos tenían era precisamente el alcohol. Eso había nacido de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde soldado, pues, que no se emborrachara y que no se llenara de valor tomando alcohol, pues no era soldado. De ahí salieron una cantidad de alcohólicos y él estaba metido en ese mundo, y le gustaban los carros y le gustaban las motos, y andaba lo vi en esa película, ¿verdad? En la película de la que usted está hablando. Sí, señor. Una de las películas. Ese era con Rock Hudson. Ese es Liz Taylor, Rock Hudson. Y él, que es un muchacho pobre que trabaja en una granja al pie de toda una explotación petrolera, ¿no? Cuando de pronto encuentra petróleo él también, ¿no? Sí recuerdo la película. Y se vuelve un extravagante, ¿no? Porque qué barbaridad, ¿no? Borracho a toda hora y de frac, andando en un carro deportivo, y
Pues, no, ahora, actuaciones supremas, pues máximas, e indudablemente pues que marcó un hito en la historia del cine que ya es muy difícil de borrar. Esa memoria, ese fue el que nos tocó a nosotros, ¿no? Ese fue el que nosotros admiramos y que nosotros vimos, y que seguramente que inspiró mucha rebeldía en esos pelados que más tarde se volvieron hippies o más tarde se volvieron, bueno, toda esa revolución. Pero hay una razón de ser también, Juan, y era la generación de la guerra. Él había nacido poco antes de la guerra, pero realmente es la generación de la guerra, aunque él no fue a pelear porque estaba muy niño todavía. Estamos hablando de la generación que creció cuando terminó la guerra, después del 45, porque estamos hablando de la vida de él entre el 52 y el 54, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Entonces, era una generación desencantada, una generación pesimista, una generación triste. Lo que estaban era muy hastiada. Estaban cansados, porque al fin de cuentas los Estados Unidos ganan la guerra. Se produce pues todo ese fenómeno de la reconstrucción de ese país, porque de todas maneras la guerra les impuso a ellos muchas limitaciones. Viene la reconstrucción de ese país y sobre todo se entroniza la cultura del automóvil. Yo creo que ese fue el punto clave de lo que fue la producción automovilística. Cuando las grandes firmas americanas, ¿no? La Ford, Chevrolet, General Motors, pues, y todas estas, empezaron a producir automóviles y carros de gran potencia. Mire, aquí está la otra película, la otra que él protagonizó. Sí, señor. Que es basada en un libro maravilloso de Steinbeck. Sí, señor. John Steinbeck. Sí. Uy, maravilloso ese libro. El mismo autor de Las uvas de la ira. Sí, señor. Un escritor maravilloso. Escritor de la época también, ¿no? Estaba planteando toda esta problemática. Y entonces entraron en una cultura de derroche, en una cultura donde pues no había límites. Hedonista. No solo eso, sino que es que también los recursos llegaban a borbotones, ¿no? Por ejemplo, estaban en su máxima producción, por ejemplo, en la industria petrolera, la industria metalmecánica estaba pues en todo su esplendor, estaban produciendo todo lo que sea bienes y confort para el mundo, estaban exportando y estaban llenándose de plata, ¿no? Esa época fue gloriosa y las aparecen pues todas estas películas que reflejan una vida de derroche parecida a la de 1920, de los fabulosos años 20, pero esta ya un poquito más sofisticada. Hollywood se vuelve pues, un emporio impresionante del cine, en donde se producen todas esas películas que marcarían una huella y que dejaron o fueron las grandes producciones que costaron para esa época mucha plata, muchos millones de dólares, ¿no? Todas esas producciones como Quo Vadis, por ejemplo, o Los 10 Mandamientos, todas verdaderas epopeyas del cine que marcaron la época de pleno esplendor que tenía esa sociedad americana en la época del éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí el triunfalismo. Completamente. Sí, señor. Eso era algo increíble. Y esa juventud fue la que se forjó ahí. Esa juventud fue la que salió de
de esa bonanza, que una bonanza económica. Y bueno, con toda la problemática que eso tuvo y con todas las situaciones que se dieron, y además pues lógicamente que con el deseo de aventura, ¿no? Porque es que se formó una especie de sociedad neurótica que quería vivir la vida intensamente y gastársela de cualquier manera, ¿no? A como diera lugar. Eso pasó. Innegablemente. Y precisamente pero a la par de todo esto, era también una generación desencantada, absolutamente desencantada de todo lo que había ocurrido, desencantada de los valores que les habían vendido, y aunque la opulencia era mucha, precisamente tal vez esa misma opulencia o ese exceso era el que dejaba sin sentido las vidas de estas personas, pues no les confería ningún sentido de lucha, de búsqueda de ideales, porque todo estaba dado. No, ya había terminado la guerra, pues ya se había acabado la época de los héroes, ya no había héroes. Ya lo que había era derroche, ¿no? Y gastar, pues, el resultado, ¿no? El buen resultado que les había dado la participación. Por ejemplo, en el mismo de serie aparece un hombre como Elvis Presley. Exactamente, sí, señor. Y era como producto todo lo mismo. Sí. Así es. Mire, pero uno no se puede imaginar a un James Dean viejo, como no se puede imaginar a una Marilyn Monroe o a Carlos Gardel viejo. Sí, ¿no es cierto? Sí. Me pongo a pensar y hombre, pero ese morocho pues ya bien arrugado y no lo veo. No. ¿Usted se imagina a Marilyn Monroe como Brigitte Bardot? ¿La actual Brigitte Bardot? Ay, no, hombre, por Dios. No, ella tenía que morirse en ese momento. Eso sí es como dice el tango, cruda venganza la del tiempo. Sí. ¡Qué horror! Claro. Ave María. Claro. Pero mire, hay muchos otros que han buscado ese camino. No sé si deliberadamente o el azar, el destino los ha puesto en esas circunstancias. A ver, más recientemente que yo recuerde. ¿Qué pasó por ahí? Algo pasó. Bueno, no se cayó. Bueno. Se estalló una luz de aquí, ¿no? Una luz. Pero sí se sintió durito. Bueno, recuerdo a Nino Bravo. Sí, señor. Murió supremamente joven. Muy joven. Porque no había llegado a los 30 años. También murió en un accidente, ¿no? Sí, murió en un accidente en Valencia, España. Sí, señor. Recuerdo a Beto Fernán, que no había alcanzado a grabar solamente un disco. El mismo Pedro Infante o Jorge Negrete, ¿cuál fue el que se mató en Pedro Infante se mató en un accidente de aviación, sí. Que estuvo aquí en Colombia pues varias veces, ¿no? Y le digo una cosa, se murió Pedro Infante y con él se murieron muchas domésticas de aquí, pero muchas, oyó, la ola de suicidios que desató la muerte de Pedro Infante. Eso fue impresionante, ¿no? Estaba en pleno furor, era un ídolo de las películas mexicanas en la época en que las películas mexicanas calaban aquí, pero con una fuerza impresionante. Eran esas, véalo ahí, hermano. Eso está muy bien, Carlitos, me muy oportuno. En una época en donde, pues esas películas de rancho elevaban, digamos, el nivel de aspiraciones de la gente, porque casi siempre representaba papeles de un tipo muy pobre, que se abría paso por la vida y que no se metía en el delito ni en cosas torcidas para alcanzar sus ideales, hasta que los lograba, ¿no? Pero su mayor ideal era pues seguramente llegar hasta una mujer amada. Ese tipo de esquema que se presentaba en el 50 pues exaltaba en la imaginación y el romanticismo de toda esta gente del pueblo, toda esta gente sencilla que iba a ver las películas. Además, entre otras cosas, era un señor artista,
no solo como actor, como histrión, como representador de personajes, sino también como cantante. ¿Por qué? Pero no, difícilmente se pueden encontrar. Ese era un ídolo de los públicos latinoamericanos, indudablemente, Pedro Infante. Y después, además, una afición muy mexicana, hombre, yo no sabía que eso era tan común en México. Volar, en México casi todo el mundo pues tiene su brevet de piloto, pues, ¿no? Y parece que ese es uno de los deportes favoritos de muchachos y muchachas, porque se meten en ese asunto de la aviación y hay cualquier cantidad de pilotos en México. Y Pedro Infante tenía su propia empresa de carga y él piloteaba uno de esos aviones de carga. O sea, cuando no estaba trabajando en las películas, pues estaba manejando su empresa y estaba trabajando como piloto. No sé si fue en un aterrizaje o en un despegue, de todas maneras, el avión en el que se montó se accidentó y se murió Pedro Infante. Y con la muerte de Pedro Infante, le digo, pues, eso fue un hecho que causó un impacto muy grande, ¿no? Entre los públicos populares de aquí. Fue impresionante. Innegablemente. Entonces, lo que uno encuentra es que casi que podría decirse que son, de nada, hombre, don Juan, con mucho gusto, casi se podría decir que son, no sé hasta qué punto predestinados o determinados por un sino, y algunas veces yo creo que ese mismo sino provocado, porque se pregunta uno, por ejemplo, el Che Guevara, ¿cómo va a cambiar la plena seguridad y como la tibieza del nido de la Revolución Cubana, de la que él era uno de los héroes más exaltados, más importantes? Había sido ministro de Economía, presidente del Banco Nacional de Cuba, y que de la noche a la mañana haya decidido irse a buscar la muerte a Bolivia, en un país donde la revolución él sabía que estaba condenada, porque por la misma idiosincrasia del campesino boliviano, no le interesaba esa vaina, que no es un tipo exaltado, que fácilmente se pueda exaltar o que pueda... no, ni le interesaba esa vaina, y no sabía que era comunismo, pues, que era eso, ¿no? Ahí lo que le preocupaba era que le asustaran las cabras con los tiros. Claro. Eso era lo único que le molestaba a él. Sí, y su misma idiosincrasia, que es una idiosincrasia que se caracteriza por la apatía, porque sí. Ahí está el Che Guevara, sí, señor, con Fidel, que simplemente no deja traslucir sus emociones, sino que es demasiado contemplativo, pero contemplativo introspectivo. Sí, señor. O sea, que mires hacia adentro. Sin embargo, a sabiendas de que era una revolución que iba a fracasar, se fue para Bolivia. Ese es uno. Yo creo que eso es ser uno muy Quijote, Juan. Usted no o con muchas ganas de ser inmortal. Sí, usted no vio una película que se llamó Los Farsantes, me parece, no sé cómo se traduciría al español, The Comedians. Sí, Los Farsantes, en la época de Duvalier en Haití, que se van tres tipos. Pero de Papadoc, de François, sí, no de Nenedoc, no de Jean-Claude, de papá, ¿no? Ese es con Richard Burton, con Alec Guinness y con un negro ahí muy famoso, hombre, del cine. Y se van para allá, hombre, y les toca ver pues todo eso que les toca ver, por Dios, con esa dictadura en pleno furor, la dictadura de Papadoc, que eso fue terrible, ¿no? Esa policía secreta que él tenía, los Tontón Macuts, sí, eran siniestros, eran temibles, ¿no?
Tonton Macuts. Y esto sí puede poner a enfrentar a esa gente, por Dios, hombre. Y terminan armando una guerrilla de 3, y lo único que tienen son un garrote, el otro tiene una bomba de aspersión, como digamos para provocar incendios, me imagino. Y con eso pues pretenden tumbar a Duvalier. Están muertos. Con toda seguridad pues que ahí no, eso no tenía futuro, ¿no? Eso no. Pero esa es la mentalidad del idealista. Eso es lo bonito. Bueno, y de alguna manera todos somos idealistas. De alguna manera, sí. En algún campo. Y yo creo que uno de esos ideales es que al individuo se le recuerde por algo bueno, por algo positivo. Y cuando hablo de esto no lo digo de manera o que tenga que ver con grandilocuencia o con gestas épicas o con cosas por el estilo, sino simplemente que el individuo hace lo que quiere hacer, cumple con lo que tiene que cumplir y lo hace a una expensas o a unas sabiendas de que puede morir. Por ejemplo, se acuerda que estuvimos hablando de la saga de los Kennedy, ¿no? Y uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que un tipo como John, o sea, el hijo de Kennedy, el niño, pues, John II, pues, o John Jr., con todo el dinero del mundo, reconocimiento, posicionamiento, además de ser un hombre muy apuesto, ¿y por qué le da por volar en un avión que él todavía no terminaba de aprender a manejar, porque él hacía poquito había recibido la licencia de piloto, no era un hombre ducho? Ahí está, y les estampa, hombre. Un tipo, y con el dinero que tenía, más la familia de la que provenía, más todo el reconocimiento que tenía en Estados Unidos, más la aureola heredada de su padre, hombre, y le da por montarse en un avión de noche y en mal tiempo. Además tenía una pierna enyesada o tenía un problema en un pie, y le pidieron por favor. A ese no fue el que le cortaron la pierna, hombre. No, a ese no fue. Fue un hijo de cualquiera de los otros dos, de Ted o de Edward. O de Bob, no, Ted es lo mismo que... Sí, perdón, de Edward Bob, de Bob o de Ted. Sí. Bueno, de Edward. De Bob o de Ted. O sea, de Robert o de Edward, pues. Sí, eso es. Fue un hijo de uno de ellos dos. Cualquiera. Pero, ¿cómo se explica uno que un muchacho como estos, casado con una mujer hermosa, con mucho dinero también ella, exitoso, todo lo que se quiera, elija montarse en un avión cuando recién había recibido la licencia de piloto, en una noche con un tiempo terrible, y él con una pierna mala? Y además, pues, supongo yo que todavía no sabía dominar el vuelo con instrumentos, no era la esposa que tenía. El vuelo con instrumentos, pero lo suficientemente avesado para tener autonomía para poder volar. Y sin embargo, me dio por eso. No se pregunta por qué. Aquí un piloto que muy conocido, ¿no? Y además pues se puede contar la historia de él porque era también un romántico, un idealista, fue el famoso Chincha Ferreira. Era un hombre audaz, oiga, volaba en ese avión y lo dominaba. Ese sí dominaba ese avión, el Beaver, así llamaban ese avión, un avión de la compañía de Havilland. Ese era el que utilizaban aquí como aerotaxi, y entonces hacía los tramos cortos, ¿no? Volaba por todos estos pueblos, pero era un avión extraordinario. Pero el tipo escribía poesías, ¿no? Y de pronto una vez se emborrachó, pues, creo que fue por en Vallasolano, en una pista de esas, en un sitio de esos, digamos, inspiradores, ¿no? Donde hay mar, donde hay brisa, donde hay, bueno, hay ambiente. Y se puso a tomar trago y se emborrachó, se enlagunó, y cogió el avión
y se perdió. Nunca más se supo de él. No sé si lo rescatarían. De todas maneras, el Chinche Ferreira se mató. Chinche. Era un idealista, ¿no? Él, seguramente en su transporte, pues digamos, en su rasca, pues, quién sabe, ¿no? ¿Qué pretendía? Pero imagínese prender un avión por la noche, tarde de la noche, en una pista que no tiene iluminación ni nada, ni eso, aterrizaban en playas. Hasta ahí llegó. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, Néstor. Eso de que todos tengamos un ideal y de pasar a la historia por un acto bueno. No. Pero quiero hacerle la aclaración primero. Cuando digo pasar a la historia no significa a la historia conocida, a la historia del mundo. No, es que no me refiero a eso tampoco. Es decir, simplemente como realización personal y también como para la memoria de su fuero íntimo, de su entorno íntimo, más bien. No me refiero a eso, Néstor, a que se vuelva usted un personaje de libro, no, o de enciclopedia, o que aparezca por ahí. No. Hay gente que si quiere hacer cosas buenas y quiere dejar una estela de bondad, de servicio, de ayuda, de sacrificio, de compromiso por los demás, y a veces llegan hasta el martirio, pues, ¿no? Y se entregan. Esos son los convencidos, ¿no? Esos son los indispensables que llamaba Bertolt Brecht, ¿no? Esos. Pero hay mucho bobo que quiere pasar a la historia haciéndose el célebre, ¿no? Haciéndose el célebre, ¿no? Ese es el famoso complejo de Eróstrato. Y entonces ya lo que quiere es producir un efecto y lo que quiere es volverse lo más fastidioso del mundo, ¿no? Lo más detestable que puede ocurrir, y con eso quieren pasar a la historia, ¿no? Hay el caso de esos cazagazapos o de esos críticos, por ejemplo, que había en otra época, que se iban a un teatro y dirigían una claque contra un artista, ¿no? Contra un artista, y hasta que no lo destruían, hasta que no lo bajaban de ahí, hasta que no les saboteaban su función, no quedaban contentos. Hasta que no lo destruían. Hasta que no lo destruían, no quedaban contentos. Por eso, esa famosa expresión de aquel, no sé quién sería, ¿no? Que dijo, hombre, el crítico o el cazagazapos es como el eunuco. Sabe cómo se hace, pero no lo puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos las dos vertientes, ¿no? Tenemos el idealista verdadero, el que está imbuido por un espíritu, por el altruismo, por lo sublime, por lo grande, por lo grandioso, por sentimientos fuertes, por pasiones que lo llevan a comprometerse y a arriesgarse por una causa, pero una causa noble. Pero también hay mucho bellaco que busca también es la notoriedad y se hace matar por eso. Se hace matar por eso. Ese es un caso triste también, pero desgraciadamente es así. Esta historia, por ejemplo, criminal. Recordando que notorio no es lo mismo que. No, que famoso. O que reputado, o que destacado. No, de ninguna manera. Notorio es negativo. Notorio es una cosa, tiene una connotación tremendamente negativa. Entonces, muchos de esa gente que se metió en el mundo del crimen se quiso hacer famosa por eso. ¿Y qué pasó con ellos? Pues simplemente se hicieron notorios, pues si se hicieron odiados, despreciados por una posteridad que los juzga de esa manera. Por eso, exactamente. En eso no hay duda, pues, ¿no? Sí, así es.
Pero con todo ello, Juan, yo creo que es por lo menos el sueño de la humanidad, del ser humano, es dejar alguna estela. Vea, aquí nos escriben, nos mandaron un mensaje, Néstor, para claridad de esos televidentes positivos que tenemos nosotros, que nos aclara lo siguiente. Muchísimas gracias, doña Elisa. A quien le amputaron la pierna fue al hijo de Bob. Ese fue el que le amputaron la pierna. Sí, por un cáncer. Sí, señor. Y aquí hay una expresión de el abate Pierre, ¿no? La B. Pierre, ¿no? En uno de sus libros, los únicos realmente jóvenes son los que mueren jóvenes. Sí. Sí, señor. Sí, ahí está. Exactamente. Pues hombre, de todas maneras, yo creo que a todos nos gustaría que nos recordaran y de una manera positiva. Y hay una... Sí, perdón. Vuelvo a lo mismo. A toda la gente buena, ¿no? A toda la gente que tiene, digamos que tiene un sentimiento de conjunción en la sociedad, de que pertenece a la sociedad y que quiere hacer algo por la sociedad, seguramente que tiene la intención esa. Pero hay también unos malos que quieren hacerse notar, es por eso, ¿no? Por su maldad. Claro. Pero por eso precisamente se han inventado también los epitafios, que están desde la remota antigüedad. Sí, yo le tengo aquí algunos. A ver. Fields, comediante W.C. Fields. Sí, señor. Después de todo, me gustaría estar en Filadelfia. Vea, hombre. Yo no pedía mucho. No. Se conformaba con eso. George Bernard Shaw, para utilizar este epitafio, o dicen que lo pronunció él, como para que lo pusieran en su lápida. Sabía que si permanecía el tiempo necesario, algo parecido a esto ocurriría. Ay, María. Ahí está pintado. En la tumba de Clark Gable pusieron de vuelta a las películas mudas. Y Ernest Hemingway, que se suicidó. Sí, señor, con una escopeta además. Perdónenme por no levantarme. Robert Binkley, comediante y escritor. Todo está por encima de mi cabeza. 2 metros de tierra por lo menos. Jean Harlow, esa rubia plana. La rubia despampanante. De esta tranquilidad y paz estoy muy enamorada. No más comentarios. Es una rubia platino. Sí, señor. Frederick March. Otro actor de cine muy famoso. Eso es. Esta es mi suerte. William Haynes. Aquí hay un peso que quiero quitarme de encima. También unas toneladitas de tierra. Eddie Cantor. Cantor, sí. Cantor. Los brazos de la naturaleza me acunan. Libre al fin, de Georgie Jessel. El doctor Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz. Si alguna vez me atrapan los caníbales, espero que digan, nos hemos comido al doctor Schweitzer. Y fue bueno hasta el fin, y el fin no estaba mal. Oiga, hombre, entre otras cosas, nos llamó, Estos son más bien como unas especies de testamento. Sí, claro, pero es un legado ahí, una frase para la historia. ¿Cómo le parece que llamó el padre Peter? ¿Se acuerda del padre Peter? Maloco. O sea, Peter sí. No, ese es el padre malo, no, es el padre malo, no. Este es Peter Josiajevo, me parece. Tiene un apellido, él es de Uganda, ¿no? Es el paisano de Idi Amin. Sí. Llamó de por allá de la selva, está en un hueco por allá que se llama La Tagua. Y allá me llamó. Estaba mambeando coca con unos huitotos.
Y entonces me pasó al cacique, le dije, hombre, pregúntele al padre Peter que si quiere un pedazo de rabadilla mujer. Como allá en Uganda pues comen carne humana, ¿no? ¿Se acuerda de Idi Amin que se comía a los ministros, pues, y a las ministras, ¿no? Se los manduqueaba, esos, mantenía las piernas de ellos guardados en la nevera y todo eso, ¿no? Y hacía, pues, me imagino que hacía unos sancochos ahí. Entonces ahí está el padre Peter y lo manda a saludar, y pues me imagino que también a los oyentes o a los televidentes, porque está muy lejos realmente, está metido por allá en un hueco impresionante. ¿Qué? Cuando le preguntó al cacique, ¿qué dijo él? No, él se rió. ¿Sí o que no? Él se rió. Bueno. Sí, yo creo que aceptó. Rube Goldberg, caricaturista, decía, querido Dios, la esposa de él, querido Dios, adjunto encontrará a Rube Goldberg, ahora que ya lo tiene, ¿qué piensa hacer con él? Y George Arliss, un actor teatral, dice, todos mis trastos viejos están en el almacén, aquí estoy, Dios, dirigiéndome a tu casa, para evitar posibles alborotos, te devuelvo tu producción original. Ay, María. Y yo le voy a repetir el de Elkin Obregón, un amigo nuestro, ¿no?, que usted conoce muy bien. Claro. Escritor, caricaturista y traductor. Ese es el mejor de todos. Nunca pude saber si lo tenía grande o chiquito. Vea usted. Sí, señor. Creo que en un cementerio norteamericano pusieron mija, te dije que estaba enfermo. Es el equivalente nuestro, pues, lo dijo en claro, inglés, pero claro, mija, te dije sí. que estaba enfermo. Vieja, por ejemplo, vieja, no, sí. Vieja, sí. Te dije, honey, no, sí. Te dije que estaba enfermo. Estaba enfermo y vea, listo. Así es. No me quisieron creer. Bueno, conversamos con los televidentes. Sí. No, pero yo vuelvo a insistir en esto, Néstor. Es muy bueno dejar un legado, y dejar un legado bueno, dejar un recuerdo bueno. Porque desgraciadamente, cuando se deja una mala historia, una historia de crímenes, por ejemplo, de asesinatos, de víctimas, de todo eso, ya no es el mismo interesado el que las paga, sino sus allegados, su familia, sus gentes. Entonces es un acto de tremendo egoísmo, es un acto de desconsideración máxima, ¿no? Desconsideración máxima, es llegar a ese punto. Pues bien, entonces comenzamos con nuestros televidentes, ¿cierto? Sí, recuerden señor. Nuestros números 381-5454 para llamadas desde el área metropolitana. Quienes nos quieran llamar de fuera del área metropolitana, 851-1170. Quienes deseen llamarnos desde cualquier parte de Colombia o del exterior, 018-051-5015, y estas llamadas son gratuitas. También nos pueden escribir al correo electrónico elbuota@teleantioquia.com.co. Queremos agradecer a Indeportes Antigua, que nos ha enviado una muy bonita tarjeta por el Día del Periodista, que fue el pasado martes 9 de febrero. Queremos agradecer también, por aquí, una invitación que nos hicieron, pero de la empresa Santra nos envían otra tarjeta, que es Ser Periodista. Ser periodista es algo grande. Muchísimas gracias por esta tarjeta también. A todos, pues, los que se han manifestado con motivo del Día del Periodista y también por mi cumpleaños, muchísimas gracias. Gracias por tanto afecto que en lo personal me demuestran diariamente, y que ustedes le deparan a este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. No los nombro porque sería injusto dejar a algunos por fuera.
Comenzamos entonces con nuestros televidentes, Juan. Don Santiago. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bien, Bien, ¿qué tal? Buenos días, perdón. Buenos días. ¿De dónde nos llama Santiago? Santiago de aquí de San Cristóbal, que ya los llamó Sí. esta semana hace poquito. Sí, ¿Cómo señor. van? Muy Claro. bien, Santiago, afortunadamente. Eso está muy bien. Don Néstor, por ahí le manda saludos don Néstor Gómez, que el lunes estuve por allá viéndolos tocar. Mi tocayo, el mejor bajista de este Le país. dije que le habías mandado saludos y Diana te reconoció. Mándale también saludos si puedes hablar con él. Y mira, aquí se los mando. Sí, somos Qué grandes. bien, hombre. Y felicidades también a ustedes también por lo del Día del Periodista. Y pues te felicito también a vos, Néstor, por tu cumpleaños también. Muchísimas gracias, Santiago. Y como habíamos dejado un temita, ¿se acuerdan un temita Hablamos del musical? blues. A esto también se apunta lo de los músicos que se mueren jóvenes, por ejemplo Falco, que desapareció, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Ajá. Kurt Cobain, ¿Cómo era que Robert llamaba Johnson. esta muchacha del grupo de Papas and Mamas? ¿Cómo era que llamaba? La gorda. No recuerdo. También muy joven, sí. Sí, que cantaban tres, Bob Marley, el mismo Bob Marley. Bob Marley también. Ujú. Sí, hubo muchos personajes de la música importantes. Lo curioso de estos que les mencioné, de Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Robert Johnson, fue que todos murieron a los 27 años. Qué particularidad, ¿no? Como si eligieran la edad. Sí, pues se dice que porque fue un pacto que hicieron con el diablo y que para la fama y todo eso, y que el pacto tenía caducidad de esa edad. Por eso les mandé un correíto, yo creo que decía esa leyenda, que era si mito o verdad. Por ahí, entonces les mandé el saludito del correo. Entonces les dejo la inquietud. Vamos a buscar Santiago. Por ahí está el mito. Inclusive por ahí meten a Clapton también. Eric No, Clapton. sí, pero yo digo que no, porque pues, Clapton todavía saca cosas y está vivo. Uno tiende a ser escéptico con ese montón de cosas. Yo más bien digo que bueno. eso es pura casualidad. Meta también hay a John Lennon. John Lennon también murió joven. Sí, hay un montón de personajes que fueron íconos de la música y murieron jóvenes también. Sí, señor. Ahí les dejo el aporte pues para la noche y para el día ya, que me confunde todo esto. Y no, pues felicidades a todos ustedes, excelente programa. Trato de vérmelos todos los días y no, pues felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, muy amable. Chao. Los interesados en adquirir nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, de sus calles, parques, barrios, cementerios, plazas de mercado, plazoletas, cerros, personajes, lo que usted quiera saber está en el libro La Bella Villa, que usted puede pedirlo en el teléfono que aparece en pantalla, 310-540-3833, 310-540-3833. Ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Continuamos entonces con nuestros televidentes, Juan. Desde la Puerta de Oriente, don Héctor Rodríguez, bienvenido. Desde Guarnes, Puerta del Oriente Antioqueño, señores Néstor Armando Azate, Juan Manuel Serna y amigos televidentes en el departamento de Antioquia y en los diferentes lugares del territorio nacional hasta donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. Quien ama el peligro, en él perece. Es un adagio popular que en su contenido descifra todos aquellos enigmas que rodea el final de algunos personajes y el mismo presagio de la muerte, cuando en pleno esplendor de su existencia y brillantez de una carrera o profesión desaparecen en forma trágica. Me viene al recuerdo un malogrado artista cubano que de origen totalmente campesino ingresó al mundo de la farándula y de la noche a la mañana saltó a la popularidad. Hablo de Pablo Montañés. Polo Montañés. Pablo Montañés, correcto. Cuando iniciaba su espléndida vida artística, perdió la vida en un accidente de tránsito provocado por los efectos de la velocidad o quizá por su poca experiencia al volante. Lo que en realidad asombra de estos casos es cómo se desperdician talentos cuando sus dueños empiezan a escalar la cima de la popularidad. Un aporte para el Búho de Teleantioquia. Muchas gracias.
Un abrazo muy cordial y hasta una próxima oportunidad. A usted muchísimas gracias, don Héctor, bienvenido siempre. Nos está llamando creo que es doña Mary Ángel desde Buga. Doña Mary Ángel, ¿cierto? Doña Mary. Señor, de la Puerta de Oriente, la capital espiritual de América. Así es. Muy bien. Bienvenida, doña Mary. Gracias, acá pues siempre mirándolos, viéndolos y escuchándoles todos sus relatos tan sabrosos y tan que lo entretienen a ratos a uno, pues yo a ratos... No, la pregunta que íbamos a plantear era, ¿cómo le gustaría que lo recordara? No, pues uno sí quisiera que lo recordaran, pues que en la mejor forma posible, de que pudo haber sido una persona que le sirvió a la comunidad, a la sociedad. Bueno, los mejores recuerdos, no solamente también dentro de la comunidad, sino también dentro de la familia. Yo sé que a usted la van a recordar en Buga por ser una mujer de un altruismo extraordinario, de un gran espíritu cívico, por ser una gran líder moral, ética y social en el municipio de Buga. A usted la van a recordar así. Además, no en vano la han declarado la mujer más importante de Buga y todas estas cosas. Ay, muchas gracias, don Néstor Armando y don Juan Manuel, por esas palabras. Pues yo no sé si merecidas o no, pues uno trata de hacer lo mejor posible y de no hacerle mal a la gente, sino al contrario, pero pues eso viene por herencia, ¿no? Porque a uno le han enseñado los padres, mi papá fue un hombre también muy cívico, un hombre muy buena gente, muy servidor de la comunidad, y entonces todo eso se lo aprendimos, no solamente yo, somos toda la familia, mis hermanas, mi hermano, mi mamá, todos los hijos, todos. Yo quería recordar que aquí también en Colombia, pues se acuerdan de jóvenes que estaban aspirando inclusive a la presidencia de la República, como fue Carlos Pizarro y este otro joven Jaramillo. Ay, a mí me dio pesar cuando uno no compartiera pues las ideas de ellos, pero sí fueron personas que murieron muy jóvenes y no sé. Sí, eso es cierto. Sí, eso entonces duele como todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero que si hay gente que quiere quedar en la historia o en la inmortalidad y hace cosas, pues por llegar a quedar verdad en la inmortalidad, ya como los artistas, como tantos personajes que quieren trascender más allá de la muerte. Sí, de todas maneras, les agradezco y los saludo desde acá de Buga, a nombre de todos los amigos de Buga. Doña Mary, a usted muchísimas gracias. A usted muchísimas gracias. Y como siempre su aporte muy edificante. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Tenemos líneas disponibles en este momento, pero también tenemos mensajes, sí señor. A ver. El mensaje de David Brujes, que nos dice cómo era el carro de James Dean. Era un Porsche Spider 550. Muchísimas gracias a David. Queda clarísimo, como siempre. Yo, ¿para qué? Como siempre. Muchísimas gracias, David. No me van a poner con vainas. Bueno. Bueno, ahí está David. David, buenos días. Aló, David. Muy bien, David, ¿cómo va todo? Bueno, pues me alegra que me hayan leído el correo electrónico del automóvil deportivo del señor James Dean. Sí, señor. Bueno, para las personas que han fallecido a muy temprana edad, a ustedes se les olvidó nombrar a actores de Hollywood, ¿sí? El primero está Bruce Lee. Ajá, sí señor. Muy joven, por problemas de vendetta entre gente de la mafia china y pues con su persona. Otra persona que también murió joven, no me acuerdo el actor que hizo la serie de Viajeros. Claro, que se disparó accidentalmente. Exactamente. Una escopeta fue. Sí, señor. Un arma de esas de... Un arma de utilería. Sí. Exactamente. Otro que también murió joven fue el hijo de Bruce Lee, Jason Lee, el que hizo el búho, el que hizo el cuervo. Sí. Y me equivoqué de animal. Y otro que también murió joven fue el que hizo de Guasón en la última entrega de Batman, el señor Hugh Ledger.
que también murió a la edad de los 28 años. ¿Qué papel el que hizo ese tipo? No, Fue una cosa absurda, Mm. que mereció un Oscar honorífico por esa actuación. Y pues también hay que recordar gente en la historia, el padre de John Fitzgerald Kennedy también murió muy joven. ¿sí? Ah, sí, Sí, claro. señor. Claro. Entonces han habido muchas personas que en el trasegar de la historia han muerto jóvenes y pues nos han dejado muchas cosas. Aunque yo sé que a más de una persona le va a gustar lo que decir, pero Michael Jackson fue una de ellas. El niño prodigio de la música pop en la historia del siglo XX, pues uno no se lo hubiese imaginado viejo. Ujú. Viejo, Sí. sí. Sí, La hay música personas, tuvo- Siempre tuvo una acrecienta la apariencia leyenda. de niña, ¿no? Ujú. exactamente, hay Siempre. personas que uno no se alcanza a imaginar viejo, el mismo Elvis Presley. También. Ujú. Sí, señor. Y también Hipatia, Ah, en la época claro. griega. Científica de Alejandría. Exactamente, una de las primeras astrónomas en la época de oro de los griegos. Ujú. Sí, y si uno se pone a nombrar miles y lapidada. miles, exactamente, Ahí están las lapidada. tumbas de los Libia. Sí, señor. De Bruce Otro y que de- también se pone a buscar es Tutankamón. Murió de la edad muy joven. 17 y pues, años. Exactamente, 17 Ujú. años cumplidos, y no saber por el descubrimiento de la tumba en los años 20 hubiese pasado en la total sombra. Sí, 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 han habido muchas personas que desafortunadamente ya no nos acompañan, pero pues lo bonito de la historia es que nos dejan Simón Bolívar. Sí, Murió a los señor. 47 años de edad. Entonces hay muchas personas que uno no se alcanza a imaginar viejas, que han dejado mucho en tan poco tiempo de vida. Y pues hay otras personas que duran años y no se van. Y nada, que se van, hombre. Sí, en vez de irse del país o del planeta sí, de Tierra. alguna parte. Ujú. Sí, Qué vaina, muchos hombre. vecinos que nosotros tenemos que Ay, hombre. poco graciados nos hacen. Cállate esos ojos, hombre. Sí, no quiero decir nombres, pero nosotros tenemos unas lombrices que nos molestan, hombre. No, no. unas víboras muy violentas. Sí, Y quería también aprovechar el día de hoy porque ustedes no han nombrado a una persona que está dejando muy en alto el nombre de Colombia y en especial el nombre de Medellín. Lo está dejando a 400 kilómetros en la órbita geoestacionaria de la señor. Tierra. Es el coronel de origen colombiano George Sanca Pérez, Sí, señor. Sí, señor. que ahorita se encuentra Vaya. como comandante de misión del STS-130 en la Estación Espacial Internacional. Saludos para él si nos está Y escuchando. para la familia, aunque ahorita está rotando, creo que en la mitad del Pacífico, Sí. pues es bueno también recordar a las personas que dejan nombre de este país muy en alto. Y aunque tiene muchos detractores porque él no tuvo la oportunidad de nacer en Colombia, vivió un año de su vida en Medellín y recuerda con mucho cariño a la tierra donde nació su madre y toda su familia por parte materna. Qué bonito, ¿no? Eso está muy bien. Es un aporte pues, que llevo el día de hoy. A la cobarde envidia, sí. Y otra cosa que yo quiero que, pues, a mí me gustaría que me recordaran es por la única persona que en el país tiene todos los programas del búho grabados. Ay, María, hombre. Y que los está subiendo a internet uno a uno todos los días y pues dejar que este legado no se pierda. ¿Y No me cuántos gusta, de enigmas del mundo? Tengo 70 programas de Enigmas del Mundo, 110 programas del Búho, 2 programas de Había una vez, 5 programas de Super Enigmas y 30 programas de Noche Buenos Días. Qué maravilla, por favor. hombre. Sí, y pues esto es un legado, pues que lo que yo decía hace como un mes, cada persona que llama aquí hace historia. Aunque Muy no lo bien. quieran ver, esto en 15, 40, 80, 100 años va a estar colgado en internet y cualquier persona que quiera tener estos programas lo va a hacer. Y sería muy bonito que lo recordaran a ustedes, los van a recordar por ser de las personas más eruditas y más inteligentes de Colombia y que le daban esa sabiduría hacia los demás, porque es que es muy complicado uno ser muy inteligente y no poder transmitir la sapiencia que uno tiene hacia los demás, porque es muy bueno ser inteligente y no tenerlo a nadie que repartir, pues la gente no lo va a reconocer, pero pues ustedes en su ciudad natal Medellín, donde salgan, los están referenciando como personas que dan cultura
y hacen que la historia se vuelva más amena, y no ver la historia como algo obligatorio, algo tedioso, sino como una bonita experiencia de vida de la cual uno siempre va a aprender. Hombre, David, muchísimas gracias, muy amable. Este es mi aporte, y profesores, sigan con ese trabajo y esperar que este esfuerzo que ustedes hacen y todos los que hacemos posible ver este programa no vaya a claudicar. Aquí vamos, David. Exactamente, muchísimas gracias y noche de buenos días. Noche buenos días. Gracias, hombre. Gracias, hasta luego, Néstor. Hasta luego, que esté muy bien. Existe el infierno, existe Dios, resucitaremos después de la muerte. No olvidemos lo más importante, habrá mujeres por allá. Woody Allen. Muchas gracias y felicitaciones por su programa. Eso lo manda Adrián Caballero, ya un televidente pues asiduo nuestro. Muchísimas gracias, hombre, don Adrián, gracias. Y de Álvaro Fernando Cuarta siempre tenemos el aporte diario, ¿no? Nos manda un poco de cositas interesantes, pero no pude sacar ese correo adjunto porque me comió. Bueno, los televidentes que deseen comunicarse con nosotros tienen nuestras líneas abiertas y a su disposición. 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y el 018-051-5015 para que nos llamen desde cualquier parte de Colombia o del exterior, y estas llamadas son gratuitas. Nos llama Álvaro. ¿Desde dónde, Álvaro? Desde el barrio Picachito, Los Lotes. Bienvenido, Álvaro. Medellín. Bienvenido. Muchas gracias. Noches, buenos días, sapiencias ambulantes. Par maestros del conocimiento, como decimos los paisas. Mi aporte al tema es: Albert Camus, Premio Nobel 1957, en su obra El extranjero, cuando le comunican al personaje en su novela, el que está condenado a muerte, él responde: igual, todos estamos condenados a morir. Gracias, maestros. Noches, buenos días. Muchísimas gracias. Sí, señor, hombre. Álvaro. Valioso ese aporte, cortito y sustancioso, y muchas gracias por esos conceptos. Muy amable. Tenemos líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números. ¿Tenemos más mensajes o no? Hombre, hay una belleza de historia aquí de que nos manda Henry Ibarra Pino sobre Dios siempre llega en el momento justo. Esta es la historia de un niño que repartió unos volantes a pesar del mal tiempo y alcanzó a entregárselo a una señora que se iba a suicidar, unos volantes de esos de propaganda religiosa, ¿no? Dios te ama. Y ella recibió el mensaje, pero no fue tanto el mensaje sino el niño que se le entregó con la ternura que se lo dio, que la hizo revivir. La señora se iba a suicidar. Tenemos líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números, ahí aparecen en pantalla: 381-5454, 851-1170 y 018-051-5015. Para bien o para mal, pero yo creo que todos siempre dejamos una huella. Yo creo que independientemente de lo que sea, Juan, siempre alguien nos ha de recordar. Sí, señor. O ha de recordar a la persona que parte. Y me parece que ya de por sí ese es un legado. Y si ese legado tiene que ver, como decía usted, con cosas positivas, al margen de que no lo conozca nadie, pero a alguien le caló el mensaje, ya creo que valió la pena haber vivido, porque creo que ese es el otro aspecto, Juan, y es que la vida debe ser vivida a plenitud, con conciencia, para que valga la pena. ¿Nos está llamando Juan desde dónde? Desde Envigado. Bienvenido, Juan. Gracias, Néstor, muy amable. Adelante. No, Juan, no, Néstor, un pequeño aporte, dos cositas nomás. Primero, yo pienso que hoy con
cómo está el planeta, por toda la devastación que estamos haciendo de nuestro medio ambiente. Si todos nos procuráramos, al menos el día que nos vamos de este mundo, tratar o mejor, con mejores condiciones, yo creo que haríamos un gran legado. Y lo segundo, de pronto al amigo David, pedirle un favor. Si le quedara fácil, escribirme en mi correo abogadoaduanero@hotmail.com y regalarme el enlace para bajar los programas, le agradecería enormemente. Vea, usted puede, Juan, entrar a www.elbuo.org, www.elbuo.org. Ahí los encuentra todos. Enigmas del Mundo. Ahí están los de Enigmas del Mundo. Él tiene Enigmas del Mundo. Puede entrar al grupo de Enigmas del Mundo del Facebook. Puede entrar a Vía Una Vez Radio. Puede entrar a Super Enigmas. Bueno, yo creo que David le puede dar más esa información. Si usted le escribe al búho, o si, a ver cómo hiciéramos, hombre, yo no tengo aquí el correo de David, pero puede entrar al búho y ahí le puede dejar usted sus inquietudes y él con absoluta certeza le responde todos, para que compartan todos estos programas que él tiene grabados. Y no hay ningún problema, los puede tener la persona que quiera en el momento en que lo juzgue conveniente, porque en lo personal consideramos con Juan que esto no es algo para comercializar. Sí, señor. Sino que a quien le pueda servir que lo tenga. Feliz noche. Gracias. A usted muchísimas gracias. Entonces, entre a esa página que le hemos dado. Perfecto. Gracias, pues. Sí. Don Hugo Pineda, desde La Ceja, bienvenido, don Hugo. Gracias, profesor Néstor Armando y Juan Manuel, muy buenos días. Qué gusto volver a ver al profe Juan allí con su nuevo look. Muy amable, don Hugo. Profesores, la forma física tiene por objeto hacer visible y tangible la energía de la vida esencial o espiritual. La energía del yo soy, de la cual dio testimonio Jesús cuando Pedro le preguntó, ¿y tú quién eres? Y él respondió simplemente, yo soy, para dar importancia y preponderancia al fondo sobre la forma. Sin embargo, los seres humanos suelen identificarse con la forma más que con el fondo, y entonces se dedican a vivir tanto en función de esa forma que se obsesionan con ella, e incluso terminan siendo víctimas de ella a temprana edad. Yo quisiera que recordaran mi experiencia de vida como un ser que convivió y sirvió con amor pacíficamente. Muchísimas gracias, profesores, amables audios televidentes del búho. Muy buenos días. Y a ver que es verdad, don Hugo. Muchísimas gracias a usted, muy amable por ese mensaje. Y tenemos líneas disponibles. Quien desee puede marcar nuestros números o pueden escribirnos a el búho TA y aparece en pantalla el búho TA @teleantioquia.com.co. Los interesados en nuestro libro La Bella Villa pueden marcar el 310-540-3833. Ahí aparece en pantalla. 310-540-3833. Quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, que es una compilación de historias sobre la ciudad de Medellín, sobre su devenir histórico, de muchos sitios interesantes, y que sabemos que va a ser una herramienta muy útil para todos ustedes, y esperamos que la lectura también sea agradable. Ya saben, entonces 310-540-3833 y quedan pocos libros. Nos llama Julio o Julián. Julián. ¿De dónde, Julián? Julio. Julio. Sí, de acá al poblado. ¿Cómo están? Buenos días. Bien. Bienvenido, Julio. Gracias. Bien, no, estoy contento porque es la primera vez que llamo a la radio y la televisión, porque nunca me ha gustado más bien escuchar, pero con ustedes quise explorar hoy. Bienvenido. Gracias. Sí, y quería decir algo, porque yo simplemente quiero que por lo menos para mí, que me recuerden como un buen hijo, porque uno viene de lo mejor, del único amor verdadero que creo que hay, que es una madre. Creo que me recuerden como un buen hijo y después como un buen padre y un buen esposo. Y quería decir... Ya es padre y esposo. Sí, claro. Y quería también decir, hombre, que
alguien que murió muy joven, que es para mí el más grande, Jesucristo. Y quería decir... ¿Quién? Jesucristo. Ah, ya, señor. Sí, y quería decir una cosa, Néstor Armando. Franz Kafka, ¿de qué año murió más o menos él? Murió muy joven también. Franz Kafka es por ahí de los años 30. No, pues sí, pero de la edad en que él murió. Sí, Sí. de la edad en que murió. No alcanzó los 30 años. No, Kafka sí murió de... Sí. No tengo la certeza, pero sí pues, murió de más de 30 años, pero relativamente murió. Pero él murió joven. Sí, yo les preguntaba porque yo he leído muchos libritos de él y a mí lo que más me gusta es leer, no me gusta meterme en internet, nada, me gusta todavía explorar los libros y leer. Y en verdad es que no tengo, en la casa hay un computador y me he metido 2 veces mucho, me gusta más es leer, hay muchos libros y me gusta explorar. Y me leí un libro de él que se llama El Proceso. No sé. Ave María, tremendo. Yo leí como otro nombre del libro, que me parece que es un libro, con todo respeto, me parece un libro para locos genios. Yo personalmente lo leí 2 veces porque había cosas que no entendía, pero me pareció fascinante. Y es uno de los mejores libros que he leído. Entonces por eso les pregunté, porque he escuchado que murió muy joven. Y quería, pues saliéndome del tema un poquito, con todo respeto a ustedes, a ver si me dicen que es verdad que él no fue el que planificó, él los escribió, pero que fue un amigo el que hizo todas las partes de los libros de él. No, de Kafka no. Lo que pasa es que parece que el proceso está montado sobre la obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Está más o menos, tiene una estructura muy parecida y parece que esos personajes tienen una coincidencia. Por lo menos eso fue el estudio que hizo un investigador de aquí de Medellín, ¿no? De apellido Sánchez, si no estoy mal. Si no estoy mal, sí. Sí, señor. Sí, señores, y ahora qué pena, para retirarme, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes han hablado en sus programas alguna vez de Drácula? Sí, lo hemos mencionado, claro. Porque tengo una inquietud, es que yo he leído algo sobre él y tengo varias teorías, entonces no sé cuáles. Hay unos que dicen que Drácula es como lo pintan, pues que era como maleo, satánico, algo así, pero he escuchado algunos rumanos, pues he leído sobre algunos rumanos, vale la comparación, hay unos rumanos que dicen que él es como Simón Bolívar acá. Exactamente, sí, es un héroe nacional Entonces, ¿por qué fue un héroe nacional? ¿Por qué lo pintan de la otra forma? Porque él era muy sanguinario. Lo que pasa es que, mire, así muy sucintamente, él era un príncipe de Valaquia. Vlad Tepes. Vlad Tepes se llamaba. Su padre lo apodaban Dracul. Que quiere decir el dragón. El dragón, pero asociado con el demonio. Pues era como una connotación también así medio satánica. Y a su hijo, llamado Vlad Tepes, lo llamaron Drácula. Pero resulta que Vlad Tepes gobernó esa provincia durante mucho tiempo. Murió en 1886-1924. Franz Kafka, ¿cierto? Sí. Carlos. Murió en 1924, 1886-1924. Es la 1883 a 1900. Murió 41 años. Muy amable, Carlos, que nos Gracias, Carlos, sí. Bueno, entonces termino lo de Drácula. Entonces resulta que él subió al trono y tenía como enemigos a los más bravos, a los otomanos, y se enfrentó con ellos, y era muy sanguinario. Y él llegó a empalar era meterle un palo por el ano y sacarlo por el cuello como haciendo un chuzo a sus enemigos, y clavaba esas estacas en los caminos, y llegó a empalar en un día 23.000 otomanos. 23.000, él es del siglo XVII, 1600 y tanto. Y no miento, es anterior. Ya le voy a dar el dato, yo lo tengo aquí, pero yo le digo. Y resulta que él, después de eso, pues quedó con una fama de
de asesino, lo que usted quiera, pero realmente era un guerrero y muy bravo. Y cuando murió, de mucho tiempo después, Bram Stoker, ¿cierto, Juan? Sí. Bram Stoker escribió una obra y lo tomó a él como el prototipo para hacer la leyenda del vampiro, ¿no? Yo estaba equivocado. Murió en 1476. Vlad Tepes había nacido en 1431. El título de él era Voivoda, príncipe de Valaquia, Vlad Tepes, y murió entonces en 1476. Sí, señor. Bueno, Toquero, muchas gracias y les deseo un feliz día y les da a ustedes un espectacular. Muchísimas gracias. Y Muchísimas quería gracias. decirles algo al público, que de pronto si le puedan leer ese libro de Frank Proceso, que lo lean, que es muy interesante, es de lo mejor que puede haber. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, Está muy que pasen bien. feliz noche. Desde Barranquilla, don Eliodoro. Don Eliodoro. Sí, ahí hola. está, ahí está. Don Eliodoro, Don bienvenido. Eliodoro. Muy buenas noches. ¿Cómo le va, don Eliodoro? Muy bien, muchas gracias, don No Juan te Manuel. ¿Cómo preocupes, está no te usted? preocupes, Molina, que tu aparato no está en perdido. No, es que sonaba un pitico ahí como cuando suena ocupado un teléfono, pero ya se fue. Ya sí, sí. Don Néstor Armando, ¿cómo está usted? Muy bien, don Eliodoro. Me alegra oír eso. Al fin tengo señal de ustedes nuevamente, como le había comentado a Juan Manuel, que a raíz de una mudanza acá a otro barrio me había quedado sin ver el programa. Sí, Hablando señor. de jóvenes muertos, hay una gran cantidad de jóvenes anónimos muertos a través de la historia de la humanidad y son precisamente en las guerras. Claro. En el Claro. siglo XX solamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial murieron cualquier cantidad de jóvenes. Solamente para mencionar un día, ¿cuántos jóvenes no murieron en el famoso día de? Imagínense Uy. usted, y de los cuales no se sabe ni los Ave nombres María. siquiera, ni la cantidad. Sí. Muchos. Y más que los muchachos Aquí. estaban de 19 a 25. Pelados, 26 años. unos pelados, Ujú. hombre. Y hablando de guerras, por ejemplo, acá en Colombia, en las guerras de independencia, de edad muy joven murieron Ricaurte, Girardot, Córdoba. Ujú. Hablando, bueno, Santander murió en su cama, pues, pero si hablamos de Bolívar, que murió de 47, pues Córdoba, Santander murió de 48 años. Tenía 48 años cuando murió, sí, él nació en 92, sí, de 48 años. Y Córdoba poco más de 30. Sí, y por ejemplo, Barreiro, cuando lo manda a fusilar, Santander era un muy pelado, hombre, tenía 27 años y Santander en ese entonces tenía 28 años, ¿no? O sea, acá de los próceres colombianos, así que murieran ya a cierta edad, Nariño, por ejemplo, ¿no? De los no colombianos, tal vez Miranda y Páez, que murió ya por allá en los años 50, 53, fue 1953, ya murió un poco ya, más entrado en años, en fin. Pero memorable puede ser eso que mencioné antes, como Ricaurte, Girardot y Córdoba. Y Sucre. Sí, bueno, sí, Sucre, pero dentro de Sucre. los Sucre era venezolano, sí, pero Sucre Sí, murió sí, muy joven era de también, Cumaná. histórico. Era de Cumaná, Venezuela. Sí. Ujú. Bien, aparte de poder manifestar el gusto de verlos y oírlos nuevamente, les he dejado este pequeño aporte y estaré en contacto nuevamente con Don ustedes Eliodoro. pronto. Don Eliodoro, a principios orden, de la Juan. semana entrante va a recibir noticias mías. Muchísimas gracias, don Juan Manuel, Sí, señor. cómo no. Sí. Ok. Bien. Estamos en contacto, pues, noche, buenos días. Sí, Esa señor. es la palabra que me gusta más a mí. Muchas gracias. Don Eliodoro, a usted Muy muchísimas amable. gracias, muy amable. Bueno. Tenemos líneas disponibles. Nos llama Giovanni, ¿desde dónde? Sí, buenos días, don Néstor y don Juan. Sí. Habla Giovanni aquí de Bello, de Medellín, pues, Bello. Bienvenido, Giovanni. Primero que todo, pues, muy contento por comunicarme con ustedes, porque, pues, yo los he escuchado en otros programas, pero no ahora en la madrugada. Y, pues, o sea, el tema que ustedes están tocando es excelente. Quería como hacer como una especie de comentario, es
de que yo digo que las personas que de pronto murieron por un accidente, jóvenes, pues de pronto era pues algo que de casualidad de la vida, no sé, pero la cosa es de que las personas jóvenes que de pronto atentan contra su vida, sabiendo que de la misma concepción de la vida, que es un proceso tan lindo y tan largo, pues no se les debería de recordar, porque están cometiendo un error primero de no valorar la vida. Es como un comentario pues muy personal. Sí, claro, que ustedes pues como tomar su opinión. Muchas gracias. Es correcto. Es correcto. Estamos de acuerdo con eso y eso es cierto. Es muy cierto. Hay que valorar la vida. Sí, y muchos de ellos han dejado un legado muy valioso, pero no deja de ser, a ver, dijéramoslo, más que negativo no deja de ser como sorprendente que haga una cosa de esas. Y lo que usted acaba de decir es cierto, justo privar a la humanidad de la genialidad de ellos. Injusto y además egoísta, ¿no? Sí, claro. Sí, eso es cierto. Bienvenido siempre. Giovanni, muchísimas gracias. Gracias. Mejor usted. Hola, profes, ¿cómo les va? Espero que bien, gran programa se mandan. Hombre, acá les dejo las imágenes sobre el tema. Denle clic al link, ya le dimos clic. Nos mandó unas... No, pero esta vez sí funcionó. Sí. Sí, María, nos mandó los modelos de armadura romana y de armadura española. Muy bien. Ese es Brian Alexander Duque Guzmán. Juan, me tenés abismado. Voy aprendiendo. Progresado con ese alicángaro. Sí, señor. Sergio. Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama Sergio? Bien, ustedes, hombre, desde Yarmal, Antioquia. Qué bien, claro. Hombre, maestros, espectacular el tema de esta noche. Ahora que están hablando del tema de la vida, lo corta que es. Alguien tan famoso como el escritor caleño Andrés Caicedo. Sí, señor. A los 25 años era la meta de él. La meta de él era vivir hasta los 25 años, después de haber cumplido una carrera muy amplia sobre la crítica del cine, sobre algunas obras de teatro que dejó escritas como Angelito del Empantanado, ¿cierto? Sí, cierto. Muy prematuro, hombre, porque yo creo que habría sido pues como más amplia su trayectoria como literato, como escritor, ¿cierto? Es que inclusive Juan lo estaba diciendo hace algún instante aquí. Sí, y yo también lo mencioné así de paso. Es un tremendo egoísmo y además es una injusticia que genios de estos, particularmente los que se han quitado su vida, pues claro, los que y digamos otro tan joven, ahora que estamos hablando del privar a la humanidad de la genialidad. Exactamente, sí, señor. Es como la poeta Alejandra Pizarnik. Sí, señor. Tan joven, luego de haber escrito unos poemas tan llegados al tema del alma, tan entrañables desde su misma experiencia y privar a la humanidad pues de haberla leído de esa forma, ¿cierto? Sí. Y otros como por ejemplo cantantes con tantas capacidades y tantas habilidades como norteamericano Kurt Cobain, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Bueno, ahorita ese era el de Nirvana, ¿cierto? Sí, señor. El vocalista de Nirvana. Un televidente que me antecedió en la palabra, hablaba del general José María Córdoba. Sí. Y aprovecho esta llamada para hacer un recorderis de que hoy ya 12 de febrero, cumpliremos en Yaromal 190 años del combate de Chorros Blancos. 190 años del combate de Chorros Blancos. Se hizo una nueva edición de un libro escrito por un académico de la Academia Antioqueña de Historia, del profesor Humberto Barrera, el cual en los próximos días les haré llegar, maestros. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, noches, buenos días. Noche, buenos días y bienvenidos. Estoy muy bien, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo se llamaba la poeta chilena, hombre, que se suicidó en el mar, hombre? Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, sí, señor. Mire, aquí nos manda Luis Carlos Echeverría Montes
un rápido recuento del accidente de John F. Jr. Un rápido consejo a través de los métodos adjudica como probable causa del accidente la inexperiencia de JF en un vuelo nocturno mediante instrumentos. No obstante, se destacan entre las más desconcertantes la ausencia de todo mensaje de auxilio que sugiere que el piloto está en problemas, la acelerada y acaso prematura maniobra de descenso y finalmente la inexplicable por el momento pérdida de control que lleva a la máquina a caer al mar, causa más probable y algo conocido de la aviación como desorientación espacial, lo que puede ocurrirle a cualquier aviador, pero más susceptible a pilotos con poca experiencia. Bueno, muchas gracias por esa participación. Es un aviador comercial el que nos está dando esta información y quiere adquirir el libro de la Bella Villa. Que él dice que está llamando al teléfono, no le contestan. Señor Luis Carlos Echeverría Montes. Bueno. Nos deja ahí, si puede, el de su teléfono y nos comunicamos con él. John, ¿desde dónde nos llama? John, llamo de aquí del estadio. Bienvenido, John. Sí, señor. Yo siempre me he querido hacer esta pregunta. Cuando la persona al final fallece, ¿para dónde va? Yo quisiera que ustedes como profesores me gustaría que me dijeran, que me dieran bases para concretar para dónde va el ser humano cuando finalmente fallece. Ustedes que son tan estudiados, que son profesores, con todo respeto. John, esa pregunta nunca nadie la ha podido absolver con certeza. Es la fe. Es la fe. Es la creencia en que hay otra vida, porque, pues hombre, mire, es una cuestión de lógica. Otro estado, sí, el nombre que quiera. Lo que usted quiera. Porque es que, fíjese usted, si nosotros tuviéramos la convicción de que la única vida que hay es esta, ya nos hubiéramos matado. Ya nos hubiéramos acabado. Si todo terminara el día de nuestra muerte y no hubiera nada más allá, yo creo que nos haríamos. Sí, ya nos habíamos vuelto a nada, porque uno, pues ya para qué, ¿no? Ya. Entonces, imagine lo que pasaría en el mundo donde no existiera esa convicción, porque es una convicción, no solo es una creencia, sino que es una convicción. Porque a ciencia cierta no sabemos que de que hay, ese lugar, hay que algo, existe ese estado o no. Es la convicción la que le da identidad a ese lugar o a ese estado. Hay algo después de la muerte. Algún punto de llegada en donde se va el espíritu. Yo no sé, pero lo que dice Facundo Cabral en una canción, come hierba, millones de vacas no pueden equivocarse, que nadie ha vuelto de allá. Sí, eso es lo que se afirma desde el punto de vista racional y científico, pero las historias que le cuentan a uno y las historias que no son de ahora, sino a lo largo de toda la historia de la humanidad y en todas las sociedades, es porque tiene que haber algo más allá. Sí, señor. Es decir, si a uno le dijeran que un aparecido se dio un caso en toda la historia, o los casos, pero es que en todas las sociedades, en todos los estratos, en todas las religiones, hay testimonios de que alguien se comunica desde allá con los de acá. Eso... O sea, hay otra vida. Sí, pero obviamente que eso también tiene que ser pasado por el tamiz de la fe. Para el que no cree, ninguna prueba es suficiente. Para el que cree, aún sin pruebas, hay una certeza. Sí, señor. Bueno, señores, muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. A usted, John, muchísimas gracias. Feliz noche. Que esté muy bien. Llegamos al final. Su conclusión, Juan. Pues hombre, en estos días que llegaron los indios a los cursos que nosotros dictamos ahí en el Lima, donde el padre Óscar Osorio, se hizo la presentación de los nuevos, de los estudiantes nuevos que llegaron, y un indio Kogi se presentó y dijo: yo me llamo Manuel, vivo en la Sierra Nevada y he
he sido buen amigo. Esa fue su presentación. Excelente. Excelente, ¿no es cierto? Uf, ¿qué más? Bueno. ¿Qué mejor carta de presentación? Sí. Bueno, yo creo que pasar a la historia como buen amigo ya es suficiente. No hay necesidad de más. Yo creo que todos dejamos una huella, que tal vez una huella que a lo mejor pasa inadvertida, o nadie cae en la cuenta de su existencia, o simplemente una persona no tiene deudos o no tiene un entorno íntimo que lo pueda recordar. Pero con certeza todos los seres humanos alguna vez hicimos algo por lo cual merecemos ser recordados, aún siendo desconocidos, como cuando alguien le presta auxilio, le da la mano a otra persona y ni siquiera se identifica, sino que sigue de largo. Esa persona, aunque su nombre no se conozca, aunque de él no se tenga ninguna seña, ya esa persona se ganó un lugar en el corazón de otros. No importa el nombre, importa lo que hemos hecho. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por su compañía. No se vayan porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle. Y gracias por hacer de este el canal público más visto en Colombia, Teleantioquia. Y todo esto es gracias a que seguimos sintiendo pasión por lo nuestro. Buenos días.